Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el nuevo contorno de ojos en formato barra que tiene la marca Essence, una marca que podemos encontrar en Druni, Primor, etcétera, por un precio muy económico. Vamos a hacer como siempre, en primer lugar, ver toda la información que viene indicada en su etiquetado. A continuación, vamos a ver todo su listado de ingredientes, qué activos contiene, qué propiedades tienen y realmente qué va a poder hacer en nuestra piel. Y por último, vamos a ver el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! Anteriormente en el canal he analizado otros productos de esta marca Essence, que podemos encontrar en Druni, por ejemplo, ya que es una marca muy económica y sí que me gusta un poquito analizar más en profundidad estas marcas que podemos encontrar por un precio bastante asequible para ver realmente qué activos contienen, en qué proporción los contienen y realmente si vamos a sentir un beneficio utilizando este tipo de productos en nuestra piel. En este caso vamos a conocer este contorno de ojos, que es un contorno de ojos en stick. Es un contorno de ojos en formato barra para ver realmente cuáles son las diferencias frente a un contorno de ojos habitual y ver también si vamos a sentir la diferencia utilizando este tipo de producto en nuestro contorno de ojos. Lo que encontramos en su etiquetado fundamentalmente es que nos resalta su poder hidratante y nutritivo y nos resalta fundamentalmente tres activos. Tendríamos por un lado el pantenol, por otro lado la niacinamida y por otro lado el aloe vera. Activos que fundamentalmente nos son capaces de aportar esta hidratación en profundidad, mantener la hidratación durante mucho más tiempo, pero además tienen otras propiedades muy interesantes, tanto como hacer este efecto calmante, este efecto desinflamatorio un poquito para esta zona de los ojos. También tenemos este efecto un poquito anti-age con la niacinamida, así que vamos a ver un poquito la combinación de estos tres, realmente qué puede hacer por nuestro contorno de ojos en este área que, como ya sabemos, es muy distinta al resto de nuestro rostro debido a que en esta zona la piel es mucho más fina y es por esto que tiene que tener un cuidado específico en esta zona. Es cierto que la principal diferencia de este producto versus otros contornos de ojo fundamentalmente es que tiene un formato en stick y esto lo hace muy práctico debido a varios factores. Por un lado, que es cierto que la forma de aplicación es muy rápida, es muy fácil y a continuación también, como algo añadido, es que no lo tendríamos que tocar con nuestros dedos, únicamente lo aplicaríamos directamente sobre la zona. Esto hace que este formato sea muy práctico. ¿Cuándo podemos utilizar este producto? Este producto lo podemos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche, además de poder utilizarlo si necesitamos un poquito de extra de hidratación en cualquier otro momento del día. Pero algo muy importante, lo tenemos que aplicar antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje. Si lo vamos a estar reaplicando durante el día, no deberíamos de tener maquillaje en nuestro rostro. Únicamente con este producto vamos a conseguir esta hidratación y esta nutrición en profundidad de la zona, como estaba comentando, pero es cierto que si necesitamos reaplicar el producto, no deberíamos de tener maquillaje, únicamente ir reaplicando el producto acorde a nuestras necesidades de hidratación de esta zona. Pues bien, con toda esta información que viene indicada en el etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes y vamos a conocer todos los activos que contiene. Su listado de ingredientes únicamente contiene 12 ingredientes en total y vamos a ir viendo todos ellos y vamos a hablar de sus propiedades, de realmente qué pueden hacer por nuestra piel. Pues bien, en primer lugar encontraríamos el propilenglicol, que como ya sabemos actúa como un humectante. Los humectantes se encargan de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. A continuación encontraríamos el agua y a continuación de esta encontraríamos la glicerina, que como ya sabemos es otro humectante que también se encarga de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Pues bien, a continuación en el número 4 encontraríamos un emulsionante que también actúa como agente de control de la viscosidad. Este emulsionante, como ya sabemos, lo que hace es fundamentalmente que estas mezclas entre líquidos no miscibles, como puede ser el agua y el aceite, sean estables en nuestra formulación. Y es a continuación, en los siguientes 3 ingredientes, donde encontramos estos activos que venían resaltados en el etiquetado, tanto el pantenol, el aloe vera como la niacinamida.
Pues bien, como he comentado anteriormente, en el número 5 tendríamos la niacinamida, a continuación tendríamos el extracto de la aloe vera y a continuación tendríamos el pantenol. Fundamentalmente son activos que se encargan de actuar como humectantes, hidratantes, pero también tenemos algunos pequeños matices, y es que, como ya sabemos, la niacinamida también se encarga de aportar luminosidad, puede también ayudarnos con estas pequeñas imperfecciones en cuanto a pequeñas arruguitas, etcétera. También, como ya sabemos, la niacinamida tiene un alto poder despigmentante, ayudando a que nuestro rostro se mantenga con una tez, un tono uniforme. Y también tenemos el aloe vera, que no solamente actúa como humectante, sino que también puede ayudarnos a desinflamar un poco la zona, al igual que ocurre con el pantenol. Esto es muy importante debido a que esta zona del contorno de ojos, como ya he comentado, la piel en este punto es mucho más fina, requiere de este extra de hidratación, requiere de un tratamiento algo más específico, y con esta combinación de estos tres activos vamos a conseguir una hidratación muy en profundidad, también poder mantener a raya un poquito estas pequeñas arruguitas, estas líneas de expresión, pero también aportar un poco esta desinflamación, especialmente en esta zona de las ojeras, que podemos tener un poquito estas pequeñas bolsas, etcétera, y sentir que nuestros ojos están algo más inflamados e hinchados. También puede ayudarnos a reducir un poquito esta inflamación. En el número 8 encontraríamos un derivado de la glicerina que también actúa como humectante, como ya sabemos, hidratando en profundidad de nuestra piel, y a continuación, y para acabar, tendríamos conservantes y también tendríamos un colorante que le da este tono azulado a este producto. Y así sería como acabaría toda esta composición. Realmente, ¿qué podemos decir con todo lo que hemos visto? Fundamentalmente estamos encontrando humectantes en profundidad y también estos tres activos que dan un aporte algo más diferenciador a este producto, además del formato, que como ya sabemos es un formato bastante innovador y también bastante distinto a lo que estamos acostumbrados en un contorno de ojos. Sí que es cierto que me hubiera gustado mucho saber en qué concentración encontramos esta niacinamida, este pantenol, esta aloe vera. Hubiese sido ideal conocerlo, pero es cierto que tiene una composición muy interesante y que puede aportarnos una muy buena hidratación de esta zona. Y como ya sabemos, y algo muy importante, es que muchas veces estas pequeñas líneas de expresión, arruguitas, etcétera, se ven mucho más acusadas por la falta de hidratación, así que es muy importante aportar un extra de hidratación en esta zona. Dicho esto, vamos a conocer el precio para hacer un poco este balance, ¿no?, de si realmente es un producto que valdría la pena y si realmente vamos a sentir sus beneficios utilizándolo en nuestra piel. Pues bien, este producto cuesta 3,59 € por una unidad. ¿Qué podemos decir? ¿Realmente es un precio barato? ¿Es un precio caro? Tengo que decir que es un precio que me parece muy económico, teniendo en cuenta que es un producto que se va a alargar mucho en el tiempo. Vamos a poder estar utilizándolo durante mucho tiempo. Es un producto que por 3,50 € realmente me parece que es muy económico, tiene una composición muy interesante, es un producto que, como he comentado, nos va a durar mucho y también va a ser de muy fácil aplicación. Es cierto que, como he comentado, no podemos utilizarlo si ya tenemos maquillaje, etcétera, tenemos que utilizarlo en nuestra rutina, pero si no aplicamos maquillaje podemos seguir reaplicándolo para asegurarnos una buena hidratación de la zona. Me parece que es un formato muy interesante, muy práctico para poder llevar encima en cualquier momento y poder aplicarlo, sobre todo para aquellas pieles que requieran este extra de hidratación. Y es cierto que contiene unos activos bastante interesantes, tiene una fórmula muy sencilla, no contiene muchos ingredientes, pero contiene estos activos que le dan un poquito este plus para aportar no solamente hidratación, sino para ayudarnos a desinflamar la zona, no vernos esta zona tan hinchada, etcétera, y también aportar un poquito este tema de controlar estas pequeñas líneas de expresión y arruguitas en esta zona, lo cual también me parece muy interesante. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocéis esta marca que podemos encontrar en Druni, en Primor, etcétera, y si la conocéis y habéis probado sus productos, ¿qué tal os han parecido? Y si habéis probado justamente este stick, ¿qué tal os ha parecido? ¿Habéis notado esta hidratación en profundidad de vuestra zona del contorno de ojos? Dejádmelo todo aquí en los comentarios, y si os gustaría que analizara más productos low cost, que viéramos bien sus ingredientes, sus activos, etcétera, ya sabéis que podéis dejármelo aquí en los comentarios. Y si os gustaría que hiciera también comparaciones con este tipo de productos con productos de alta gama, etcétera, que podamos ver un poco cuáles son las diferencias, también dejádmelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí,
Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!